Bueno, vamos a arrancar. Gracias a todos por sumarse, por participar hoy de este webinar. En este caso vamos a hablar de dimensionamiento de sistemas off-grid. La idea del webinar es presentar conceptos y criterios para dimensionar. No nos vamos a detener en el diseño tal vez de cadenas, de paneles para cada inversor, ni cosas muy específicas que hacen al armado de la solución eléctrica, si ustedes quieren, pero sí vamos a tratar de tomar criterios para que ustedes puedan dimensionar de una forma global una solución. Esto es elegir una cantidad de baterías, una cantidad de paneles y elegir un inversor. Eh, y seguramente después, en otra instancia, hagan la parte de detalle de cuántos paneles por inversor, cómo arreglo las cadenas, cómo elijo las protecciones y demás. Pero insisto, la idea de este webinar es que se puedan llevar una noción para elegir cantidad de paneles, baterías e inversor para el caso que quieran analizar. Mientras tanto voy a parar para admitir gente porque sigue entrando. Así que sumado a eso, la idea es también que se lleven una planilla. La verdad es bastante básica, pero les puede servir para quien no tiene ninguna herramienta digital para hacer diseños, que tenga alguna herramienta para empezar y si ustedes después la quieren modificar, están bienvenidos a hacerlo. Así que vamos a empezar primero por lo más fácil, que es la definición de los sistemas off-grid o sistemas aislados de la red eléctrica. Justamente un sistema fotovoltaico off-grid es un sistema eléctrico que está desconectado de la red eléctrica y el suministro de potencia y la energía que nos puede entregar ese sistema está limitado a los componentes que yo elijo. Si tengo una X cantidad de paneles, tendré cierta generación de energía. Si tengo tantas baterías, podré tener tanta energía acumulada. Si tengo un inversor más chico o más grande, voy a tener tanta potencia u otra. Entonces, tanto la energía como la potencia está delimitada por el equipamiento que elegimos. Eh, Contrario a la red eléctrica, con la cual uno podría pensar que virtualmente es infinito ese suministro, en el caso de los sistemas fotovoltaicos off-grid, está limitada la potencia y la energía a los componentes que nosotros elegimos para ese sistema. Son sistemas que son altamente dependientes del clima. Para quien ya instaló sistemas off-grid, sabrán que tanto en invierno como en los días o semanas nubladas o de lluvia, el sistema es cuando presenta sus mayores restricciones, ya que depende fuertemente de la radiación solar. Esto no es ninguna novedad, pero es algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar este sistema. Y como último comentario, estos sistemas pueden ser acoplados a una fuente externa de energía, en este caso un grupo electrógeno. Es cierto que los inversores off-grid se pueden conectar a la red eléctrica, pero acá estamos pensando en sistemas aislados de la red, lejanos a la red eléctrica, a la cual le podemos suministrar potencia externa proveniente en este caso de un grupo electrógeno. Suele ser una muy buena combinación la de grupo electrógeno y solar, porque si uno quisiera diseñar un sistema fotovoltaico para que sea 100% independiente de cualquier otra fuente de energía, se va a encontrar con que tiene que poner muchas baterías y muchos paneles, lo cual termina siendo antieconómico. Entonces la integración entre grupo electrógeno y sistemas fotovoltaicos aislados me asegura tener un banco de baterías razonable, no muy grande, y además, para el caso de semanas o días de poca radiación, un soporte por parte del grupo. ¿Está bien? Bueno, eso me quedó al revés. Entonces, les quiero presentar primero tres esquemas básicos de lo que es un sistema fotovoltaico off-grid. Este es un caso en el que tenemos reguladores separados de lo que es el inversor de potencia. Los reguladores de corriente continua hoy ya están en casi todos los fabricantes, ya están incorporados al inversor, pero todavía hay fabricantes que tienen separado el inversor del regulador. En este caso lo que vemos son productos de Victron, del cual tenemos reguladores de carga, que son reguladores que transforman tensión en corriente continua en otra tensión, también en corriente continua, que es tomada después por el inversor para convertirla en corriente alterna. Entonces, el proceso de eh,
regulación o optimización de la corriente continua está separada físicamente de la inversión de corriente continua en corriente alterna. Eh, Comparado con la solución que seguro muchos conocen, que es la del inversor con los reguladores MPPT incorporados, lo que tiene este tipo de sistemas es que son mucho más optimizables en el nivel que yo quiero. El problema de los inversores que tienen los reguladores incorporados es que si yo solo necesito, póngase 3 kilowatts de potencia, pero necesito un banco de baterías muy grande, para cargar ese banco de baterías voy a tener que paralelizar inversores, agregando potencia en alterna que quizás no necesito. Entonces, con este tipo de sistema yo puedo ampliar la potencia de corriente continua sin tener que ampliar necesariamente la potencia en corriente alterna. Entonces me da un nivel de modularización un poco más interesante que con el otro tipo de sistema, que es el de los inversores que tienen reguladores incorporados. En este caso, lo que ven acá es un inversor de DEYE, que es off-grid. Probablemente muchos lo conozcan a los DEYE por el segmento de la línea híbrida, pero nosotros estamos trayendo a partir de ahora una línea de 6 kilowatts de inversores off-grid, como podría ser el SPF de Growatt. Este es otro tipo de inversores que tienen reguladores incorporados y que son completamente off-grid. Entonces, en este tipo de sistemas tenemos paneles solares que se conectan a los reguladores incorporados del inversor. El inversor tiene también entradas de baterías, que dependiendo del modelo, esa entrada va a ser para 12 volts, 24 volts o 48 volts, y luego una salida de corriente alterna hacia donde vamos a nuestras cargas. Como vemos, en ninguno de estos esquemas está la red eléctrica, estamos totalmente aislados de la red. Y por último tenemos otro tipo de sistema que podría ser un sistema que es completamente en corriente continua, donde no necesito hacer la transformación de corriente continua a corriente alterna. Esto suele pasar en sistemas donde se necesita alimentar consumos muy chicos, o tal vez heladeras que están diseñadas para ser alimentadas con corriente continua. Entonces, en este tipo de sistemas yo tengo solo reguladores de carga, baterías, paneles, y luego, después de una barra seguro de corriente continua, la alimentación a las cargas, que pueden ser en 12, 24 o 48 volts. Eh, este tipo de sistema suele ser muy eficiente porque como no hay una transformación de corriente continua a corriente alterna, no hay pérdidas. Entonces, eh, es un sistema muy eficiente, pero también es para consumos muy específicos. Entonces, en síntesis, tenemos estos tres esquemas de sistemas aislados de la red. Uno en el que tengo inversores y reguladores por separado. Otro en el que tengo el inversor con los reguladores incorporados. Esos dos sistemas son para alimentar consumos en 220 o en 380. Y por último, sistemas que son completamente en corriente continua, como el que estamos viendo acá. Entonces, antes de pasar al dimensionamiento, quería repasar rápidamente algunas diferencias entre lo que son las baterías de litio y plomo, porque conocer esas diferencias es importante después para la selección de los componentes, que en este caso uno de los más importantes es justamente la batería. Con lo cual vamos a hacer un repaso muy, muy rapidito entre las diferencias entre el litio y el plomo, este, para después sí avanzar con el dimensionamiento de un sistema testigo que vamos a hacer, para ir charlando y repasar cada uno de los pasos. Esencialmente, hoy eh, Multi o cualquier otro distribuidor, cuando a la hora de ofrecer baterías, ofrece dos tecnologías, una que es la de litio ferrofosfato y otra que son de plomo ácido en muchas variantes, este, pero principalmente son de plomo. Y en los últimos años ha pasado que el precio de las baterías de litio bajó mucho, con lo cual ya a veces quedan ya en una segunda instancia la opción de plomo. Pero bueno, vale la pena, creo, todavía explicar las diferencias, porque a veces quizás los más nuevitos interpretan que son baterías del mismo tipo y que no hay ninguna diferencia entre ellas, pero más vale entender por qué cada tecnología es diferente y para qué tipo de uso puede ser utilizada. En primer lugar, y a nivel general, las baterías de litio, las baterías de plomo responden de manera diferente a cómo se las exige. Entonces, lo que están viendo acá, por ejemplo, es cuántos ciclos de carga y descarga
tiene cada tecnología dependiendo de cuál es la profundidad de descarga que yo uso de esa batería. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una batería de litio y la descargo hasta, es decir, si uso el 80% de su capacidad, voy a tener 6.000 ciclos de vida. A medida que yo disminuyo la profundidad de descarga que uso de la batería, los ciclos de vida aumentan. Si nosotros comparamos, supónganse, 80% del litio contra el 80% de una batería de plomo, lo que van a ver es que si yo uso una batería de plomo al 80%, es decir, la descargo hasta el 20, la cargo hasta el 100, la descargo hasta el 20, la cargo hasta el 100, el número de ciclos que me dice el propio fabricante es de 500. Entonces, esta es una de las grandes diferencias entre cada una de estas baterías. La vida útil de la batería de litio es mucho mayor, incluso ante la misma profundidad de descarga cuando comparo este tipo de baterías. Con lo cual, siempre es recomendable que para las baterías de plomo se tomen profundidades de carga menores al 40%. Es decir, si yo tengo una batería de 100 ampere-hora, bueno, no la voy a descargar, no voy a usar esos 100 ampere-hora, sino que voy a usar solo 40 para extender la vida útil, salvo que yo no quiera extenderla y quiera darle una vida corta a esa batería. Pero como estos sistemas están pensados para durar muchos años, la verdad que es preferible eh, pensar en el largo plazo y no en el corto plazo. Entonces, la profundidad de descarga determina cuánto de esa batería, esa capacidad nominal de la batería yo puedo usar. Entonces, una profundidad de descarga de entre 80 y 90%, yo tengo con el litio entre 6.000 y 5.000 ciclos de uso, y con una batería de plomo, si yo tengo entre 40 y el 50% de profundidad de descarga, voy a tener entre 1.500 y 1.200, dependiendo del modelo, dependiendo del fabricante. Toda esta info siempre está en la hoja técnica de las baterías. Pasemos a otro caso. Las baterías responden de manera diferente a cómo yo les pido la corriente que tienen almacenada. No es lo mismo pedirle a una batería de 100 ampere-hora 100 amperes que pedirle 50, que pedirle 20, que pedirle 10. La batería de litio responden de una manera muy similar, sin importar a cuánta corriente yo le pido a esa batería. Entonces, lo que muestran estos gráficos es que, por ejemplo, si yo una batería la descargo con una curva 1C, es decir, si es una batería de 100 ampere-hora, si le pido 100 amperes, voy a poder descargarla hasta el 100%. En cambio, una batería de plomo, si yo quiero descargarla con una curva 1C, voy a poder descargar solo el 20% de su capacidad. Entonces, cuando uno ve en la hoja técnica la capacidad de cada batería, particularmente las de plomo, tiene que ver que la capacidad, es decir, la energía que puede acumular esa batería, depende fuertemente de la corriente que yo le voy a extraer a esa batería. Insisto, eso es una gran diferencia porque esto implica que si yo quiero usar la gran capacidad de un banco de baterías de plomo, ese banco tiene que ser muy grande para que yo le pida poca corriente a cada batería. Entonces, segunda diferencia, la capacidad del banco depende de la corriente de una manera mucho más importante en la del plomo que en el litio. La batería de litio es mucho más estable en, en términos de capacidad versus la corriente. Después tenemos probablemente uno de los puntos más a favor de las baterías de plomo, que son algo más resistentes a la intemperie. Quienes son del sur o han instalado sistemas en lugares fríos, habrán visto que los días que hacen quizás 0 grados o esos días de mucho frío por la mañana, las baterías de litio quizás no arrancan, mientras que una de plomo sí. Entonces, tanto para lo que es la temperatura como la humedad y el polvo, las de plomo son un poco más resistentes que las baterías de litio. El tema de la temperatura se hace más caro resolverlo porque hay que climatizar una sala o asegurarse de una buena aislación de esa sala. Y en el caso de la humedad y el polvo se puede resolver con gabinetes que sean de IP65 o mayores. Pero bueno, hay que tener en cuenta siempre el nivel de aislación de las baterías, que también es parte de las especificaciones de las hojas técnicas. Y con lo que respecta a la comunicación,
Ya casi todas las baterías de litio hoy vienen con un BMS incorporado. El BMS es una computadora que tiene incorporada la batería que sensa y mide todo el tiempo valores básicamente de tensión, corriente y temperatura para proteger a la batería y además para poder comunicarla eh, con un inversor. Entonces, el hecho de que las baterías de litio tengan comunicación me permite a mí tener mucha más información de cómo está trabajando esa batería, y la medición acerca de, por ejemplo, su estado de carga es mucho más precisa que con las baterías que no tienen BMS, como suelen ser las baterías de plomo ácido. El BMS, además, juega un papel de una capa extra de protección, ya que es capaz de desconectar a la batería en cuanto determina que hay algún parámetro que está por fuera de los valores admisibles de operación o los valores seguros de operación. Entonces el BMS funciona también como una instancia de protección adicional que las baterías de plomo no tienen. Entonces, resumen, rapidísimo, muy corto, entre baterías de litio y plomo. Las baterías de litio me permiten tener muchos más ciclos de vida, con lo cual en un proyecto al que yo le quiero dar una vida de 10 años, probablemente esos 10 años yo los pueda cumplir con un solo banco de baterías de litio, mientras que si elijo plomo voy a tener que hacer rotaciones o cambios de ese banco. En cuanto a la profundidad de descarga, una batería de litio me permite llegar casi hasta el límite de su capacidad total, es decir, que puedo extraer casi toda la energía que va a almacenar, mientras que con el plomo, si bien yo puedo hacerlo, eso va siempre en detrimento de la vida útil de la batería. En cuanto a la capacidad, es mucho más fácil dimensionar sistemas con baterías de litio porque yo sé que sin importar cómo yo demande esa corriente, la capacidad va a ser más o menos siempre la misma, mientras que con la de plomo, la capacidad, es decir, esa energía que puede acumular la batería, depende fuertemente de cuánta corriente yo le pida a esa batería. Respecto al clima, lo dijimos recién, este es un punto a favor de las baterías de plomo, son un poco más resistentes a la intemperie, ya sea por humedad y frío. Y otro punto importantísimo es que las baterías de litio son más eficientes a la hora de ser cargadas. Entonces, si yo tengo mis paneles para cargar las baterías y tengo un banco de baterías de litio y un banco de baterías de plomo, por más que tengan la misma capacidad, yo voy a necesitar más energía para cargar las baterías de plomo, es decir, más horas de sol, que las baterías de litio. O sea, las baterías de litio son más eficientes para ser cargadas, con lo cual van a usar menos energía para poder cargarse. Y además, con las baterías de litio yo puedo armar bancos de baterías ya mucho más grandes que los que podría armar con un banco de plomo. Principalmente porque las baterías de plomo se suelen desbalancear muy rápido, por eso que nosotros no recomendamos paralelizar muchas baterías ni muchos bancos de batería de plomo, justamente porque el desbalanceo ocurre muy rápidamente y hay que estar ecualizándolas constantemente. Entonces, hice toda esta presentación para que cuando hablemos y elijamos baterías para un proyecto, tengamos en cuenta que las baterías de plomo las voy a usar para ciertos casos específicos, en resumen dos, si son lugares de mucho frío, que no puedo garantizar yo la climatización de una sala, por ejemplo, o para sistemas que son realmente de cargas muy bajas, para los cuales no necesito bancos de mucha capacidad. Entonces, para esas instalaciones donde son cargas bajas y capacidades no tan altas, puedo usar un banco de plomo sin problema. Para lo demás, el litio ya resulta una mejor opción técnica y también económicamente. Esta es una cuenta muy rapidita en la que yo tomo baterías de gel y baterías de litio y trato de llegar a la misma capacidad útil. Entonces, fíjense que si yo quiero llegar a la misma capacidad útil, en el caso de un banco de gel yo tengo que agarrar una capacidad nominal mucho más alta. ¿Por qué? Porque estoy considerando que la profundidad de descarga de ese banco de gel va a ser menor a la profundidad de descarga del banco de litio. Sigo admitiendo, gente. Entonces, supóngase, si yo tengo un banco, quiero armar un banco de 48 volt, bueno, con baterías de Ultracell, en este caso de 12 volt, tengo que poner en serie 4 baterías para alcanzar esa tensión. Voy a tener una capacidad de 200
acá sería 275 ampere hora, eh, cuya energía total o la nominal va a ser esta, que a simple vista parece ser mayor la de gel, pero cuando yo tengo en cuenta la profundidad de descarga, me doy cuenta que son similares esas capacidades útiles. Entonces, al final, cuando hago la cuenta de cuánto me cuesta cada kilowatt hora útil, resulta que el banco de litio termina siendo más barato, además de que la instalación también es más sencilla, pues estoy trabajando con una sola batería versus las otras cuatro, además del volumen, además del peso, además de los cables, termina siendo una instalación más sencilla. Y además de todas las ventajas que vimos recién. Así que, disculpe la velocidad por esta pequeña introducción, pero quería nivelar algunos conceptos para cuando hablemos de baterías. Entonces, ahora sí vamos a hablar propiamente de dimensionamiento. Eh, y como les digo, la idea es darles pautas o criterios para que a partir de ellos puedan empezar a dimensionar sistemas y después afinen el detalle cuando se trata de elegir un panel exacto con tal inversor, ver la cantidad mínima y máxima, eso es detalle. Lo que vamos a ver hoy es criterios de dimensionamiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento lógico o cuál es el paso a paso que yo debería hacer para diseñar un sistema off-grid o aislado de la red? Primero, entender o conocer la ubicación geográfica. Esto ya lo saben, en cada parte del país yo tengo un recurso solar distinto. Y además, anticiparme o tratar de conocer cuál es el tipo de montaje que voy a hacer. El tipo de montaje a, me va a determinar la inclinación que le puedo dar a los paneles, y esa inclinación determina fuertemente la producción energética, sobre todo en los meses de menor recurso solar, que es en el invierno. Entonces, no es un detalle menor. Si yo cuento con esa información, ya puedo empezar a precisar con cuánta energía voy a disponer a la hora de diseñar. La segunda parte es tal vez la más engorrosa o la más complicada para muchos, que es la determinación de los consumos que pretende el usuario. A veces es una casa que está en construcción, a veces es una casa que ya tiene un grupo generador y quiere reducir el consumo de combustible. Pero como sea, hay que tratar de consensuar con el usuario, y de eso se trata de un consenso, de armar una planillita, que la vamos a ver hoy, de consumos, donde yo tengo listado todos los electrodomésticos y todos los componentes, todos los consumos eléctricos que existan en esa casa o en esa instalación, y tratar de determinar cuántas horas se va a usar cada uno, con qué potencia, para tratar de estimar cuál va a ser el consumo en un día de ese lugar. Y en base a eso después dimensionar paneles, baterías, inversor y demás. Pero es importantísimo la determinación de este consumo, porque siempre falta algún consumo o es después eh, excusa para la discordia de parte del cliente, porque le vendimos un sistema que no cumple con sus expectativas, porque de repente está queriendo usar más de lo que se le vendió. Entonces, eh, esta planilla vamos a ver que también tiene que servir para ustedes, los integradores, como una especie de memoria técnica para que el cliente sepa que a la hora de dimensionar nosotros trabajamos sobre esa información y no otra. ¿Está bien? Voy a frenar para leer unas preguntas. Fabio, ¿qué opinas de tener una fuente externa de generador eólico? Sí, ahí estoy dejando de entrar luz. La verdad, no tengo experiencia, no conozco ese tipo de integraciones, no sé si son tantas, pero en definitiva, el inversor lo que necesita es una entrada de corriente alterna con cierta frecuencia y cierta tensión. Si vos le podés proveer eso al inversor, la va a poder usar. Pregunta también Fabio, en el esquema 1, regulador separado del inversor cargador. ¿Puedo obtener corriente alterna sin acumular en baterías? O sí necesito tener las baterías? En el esquema 1, regulador separado del cargador, ¿puedo tener corriente alterna sin acumular en baterías? Pero o sea, usar el generador para atravesar el inversor como un rectificador, en ese caso no te sirve el inversor. ¿Para qué lo querrías? Usas directamente el generador. Pregunta Rodrigo, ¿tenés una planilla que nos puedas pasar de esto?
Sí, hoy les voy a compartir una planilla. Entiendo que también tenemos que tener en cuenta los dispositivos con picos y uso simultáneo. Sí, sí, es todo lo que vamos a ver hoy. Podés soldar con sistemas off-grid mientras le puedas dar potencia a esa soldadora, sí. La verdad que no es recomendable para este tipo de sistemas usar herramientas así, por los picos de corriente que demandan. Bueno, avanzo. Entonces, vamos a determinar o tratar de establecer una planillita de consumos, insisto, en consenso con el cliente. Vamos a seleccionar la tecnología que cumple con los requisitos para proveer de energía a ese listado que hicimos. Y además tenemos la selección de los componentes auxiliares, que hoy la voy a listar, insisto, no vamos a hacer un detalle de esos componentes, pero sí vamos a al menos precisarlos. Entonces, ¿por qué me importa la ubicación geográfica? Ya lo dijimos, porque no es lo mismo estar en Santa Rosa que estar en Salta. No es lo mismo porque cada uno tiene distinta cantidad de días nublados y distintas horas de sol en cada mes del año. Entonces, la ubicación geográfica en los lugares donde tengo más sol va a hacer que yo requiera de menos paneles para generar energía, probablemente que trabaje con una inclinación diferente a cuando trabajo, por ejemplo, en el sur. Entonces, la ubicación geográfica a esta altura, creo que ya lo sabemos todo, pero es determinante para establecer la producción fotovoltaica de nuestros paneles. Hay un sitio que les recomiendo tomen nota, que es Global Solar Atlas, en el cual yo puedo elegir cualquier punto bueno, del país y también del mundo. eh, Puedo introducir valores de potencia y de inclinación de un panel y me va a dar mucha información acerca de lo que es la producción mensual, pero también diaria y horaria. Entonces, esto es una buena herramienta para complementar con el diseño de este tipo de sistemas, porque es muy visual y les va a aportar mucha información. Entonces, este es el tipo de información que arroja esta plataforma, que es gratuita, no hace falta registrarse ni nada. Me indica, por ejemplo, la altura del sol en el invierno y la altura del sol en el verano, y el recorrido en cada horario. Me da la producción mensual, y acá no está, pero también van a ver que, lo voy a mostrar en un ratito, hay una tabla donde se ve la producción horaria. Es decir, en verano, a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la producción energética hora por hora, y lo mismo para el invierno, eh, que insisto, es muy importante para los sistemas off-grid porque es el mes o el momento del año donde tenemos menos producción solar. Entonces, Global Solar Atlas, anótense, úsenlo, es una buena herramienta. Después, ¿por qué me importa? ¿Por qué dijimos antes que importa el tipo de montaje? Porque eso determina la inclinación, y la inclinación de los paneles solares lo que determina es esto. Determina la cantidad de energía que va a generar mes a mes ese panel. Si yo tomo, por ejemplo, un panel instalado en 0 grados, es decir, totalmente paralelo al suelo, yo voy a tener un máximo de producción en el verano, pero un mínimo en el invierno. Y ese mínimo puede ser muy drástico en sistemas que están muy al sur. Entonces, en general, en sistemas off-grid se busca tener inclinación en los paneles porque justamente como tenemos menos horas de sol en el invierno, yo tengo que procurar que la producción fotovoltaica sea lo más alta posible en el invierno. Entonces termino eligiendo, siempre que puedo, sistemas con una inclinación de al menos 20 grados, en lo posible más de 30. Eh, pero por eso es que importa la inclinación, porque mi cuello de botella energético siempre va a suceder en el invierno y es la época del año en la que yo quiero eh, ganar la mayor producción posible. Entonces pasemos a lo que es la determinación de los consumos. ¿Cuáles son las preguntas que me toca hacer, además de esta planillita de consumos que vamos a listar? Primero, entender si este consumo es estacional o no. Esto suele estar muy atado a la refrigeración y a la calefacción. Por ejemplo, las casas que tienen todo eléctrico, tanto la refrigeración como la calefacción, eh, yo tengo que saber que en verano voy a tener aires acondicionados y en invierno una bomba de calor o también aires acondicionados para la calefacción. Ahora,
si esa casa tiene para la calefacción un sistema gas, bueno, ahí hay un consumo que no voy a tener en cuenta. Y es probable que el consumo en verano, si tienen aires acondicionados, va a ser más alto que en invierno. Entonces, a veces uno se puede hacer una planilla de consumos para enero y otro para junio, y trabajar con esos dos escenarios para ver cómo mi sistema se adecúa y se adapta a cada escenario. Entonces, ese puede ser un caso. Otro que sea una casa que directamente no se usa en el invierno o que no se usa en el verano. Entonces, si es una casa que no se usa en el invierno, bueno, yo me puedo tomar una licencia a la hora de diseñar y en vez de pensar en el peor escenario, que es junio, empiezo a diseñar pensando en meses de otoño o de primavera, donde si bien tengo menos radiación que en verano, no es lo mismo que diseñar para el invierno. Entonces, entender el uso que le va a dar el usuario a la instalación es importante. También es importante si va a ser un uso diario o si va a ser un uso de fines de semana. Una casa que se usa los fines de semana me da al menos 5 días para cargar las baterías. Entonces, yo quizás no necesito de tanta potencia fotovoltaica porque sé que siempre voy a contar con 5 días para cargar esas baterías. Después, en términos de consumos, una vez que yo armé ese listado y consensué con el cliente, ¿eso representa el presente? ¿Eso representa el futuro? ¿Son consumos que existen? ¿Va a haber más consumos en el futuro? Si yo llego a la determinación de que el cliente necesita un sistema de 3 kilowatts, ¿vale la pena que ponga un inversor de 6 pensando en el futuro? ¿O no es necesario? Eh, ya sea en sistema sofrido o en grid, siempre hay que pensar en la proyección de ese sistema porque siempre es más caro reemplazar en el futuro que haber considerado de antemano alguna ampliación. Entonces, siempre que se pueda, hay que, mm, hay que prever cualquier modificación que pueda existir en el futuro. Pregunta Rodrigo si con IA probé algo. Eh, sí, no sé a qué apunta la pregunta. Yo suelo trabajar con chat para el armado de planillas, sobre todo, no tanto para cosas técnicas. Otra pregunta importante, ¿hay bombas? ¿Hay motores? ¿Hay soldadoras? Como preguntó alguien recién. ¿Por qué es importante? Porque este tipo de productos o de elementos tienen corrientes de arranque que son muy altas, pueden llegar a ser para las herramientas, como puede ser no sé, desde un trompito hasta una soldadora, que pueden llegar a ser 10 veces la corriente nominal. Y si mi sistema no está preparado para soportar esa corriente de arranque, el inversor se va a desconectar, las baterías se van a apagar y nunca voy a poder usar esa herramienta. Entonces, siempre que vean o que hablen con un cliente para consensuar este listado de consumos, pregunten principalmente por las bombas de agua, que a veces no se tienen en cuenta porque no están adentro de la casa, y si hay algún motor o alguna herramienta, si hay un taller, cualquier tipo de consumo que pueda tener una corriente de arranque elevada. Por más que sea de uso una vez por mes o cada 6 meses, hay que tenerlo en cuenta. También hay que tenerlo en cuenta porque basta con un solo arranque para que el inversor se apague. Entonces, más vale considerarlo de antemano que no considerarlo. Y por último, yo tengo que plantear el escenario de la demanda máxima. Entonces, por más que el cliente me diga que no va a aprender todo al mismo tiempo, insisto, basta con una sola experiencia en la que el usuario usa todo lo que tiene a disposición para que el sistema, si no está bien dimensionado, se apague. Entonces uno suele considerar el escenario de máxima para el diseño, al menos para la potencia, para que ese inversor, en este caso, no se apague cuando la demanda sea alta. ¿Está bien? Entonces estas son algunas de las consideraciones que toca hacer y que tengo que pensar a la hora de imaginarme cuáles son los consumos que voy a tener que alimentar. Y acá, yo sé que muchas de las consideraciones que hacemos van a hacer que esto termine en un sistema más grande, eh, pero son todas consideraciones que hacen que el sistema funcione. Entonces, en este tipo de sistemas, uno lo que persigue no es la rentabilidad, sino el suministro de energía. Entonces, a veces por querer achicar el presupuesto, uno termina comprometiendo a su propia instalación
y forzándola a que trabaje sobre límites muy acotados. Entonces, eh, yo sé que suele ser difícil esta conversación con el cliente, pero bueno, eh, cuando uno achica, también achica el suministro eléctrico. Pregunta Pablo, si tenés una instalación off-grid y el cliente necesita entrar en obra por reformas, ¿podés armar un circuito paralelo para corriente alterna directo? En el caso de que tenga suministro eléctrico y el cliente tenga el off-grid para backup. Sí, vos aguas abajo del off-grid podés poner lo que quieras. Si es un usuario que tiene conexión a la red, eh, podés armar un circuito aparte con el inversor off-grid, que igual no estamos hablando de este escenario acá estamos hablando de escenarios aislados de la red, pero los inversores off-grid lo puedes usar para alimentar un circuito único y después usar la red de la distribuidora para alimentar las cargas que no quieras incorporar aguas abajo del inversor. Si tiene un grupo electrógeno también puedes hacer lo mismo. Puedes solo usarlo para ciertas cargas. Entonces, voy con un link útil. De paso, lo voy a copiar y lo voy a compartir en el chat. Esta web es del ENRE y sirve para que cuando armamos el listadito, si yo no sé cuánto consume un televisor, bueno, puedo usar esta planilla para tener referencias. Entonces, cuando entren ahí, lo que van a ver es lo que están viendo ahora en pantalla, y que van a ver, por ejemplo, eh, que un aire acondicionado tiene cierta potencia y en una hora consume tanta energía. Eh, Así para un montón de electrodomésticos que nos van a dar la pauta y nos van a ayudar a la hora de dimensionar para tener en cuenta potencia y energía de cada electrodoméstico. ¿Está bien? Sirve como referencia. Después con la práctica cada uno empezará a dimensionar con sus propias mediciones, pero sirve mucho de referencia. Entonces, ¿en qué consta la planillita? Voy a pasar a la planilla que les voy a compartir después, que es esta. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr nosotros es hacer un listado de todos los consumos eléctricos que existan en la instalación, asignarles la potencia nominal, asignarles un valor de corriente de arranque, eh, que suele ser para bombas hasta 3 veces y quizás para herramientas viejas pueden llegar a ser hasta 10 veces, he visto yo. Eh, entonces, potencia, corriente de arranque, la cantidad de dispositivos y tratar de estimar las horas que se le va a dar de uso todos los días. Para que con eso vayamos sumando nosotros el consumo diario para el cual nosotros vamos a tener que dimensionar el sistema fotovoltaico. Entonces, van a ver que hay espacio para más consumos, pero la idea es que ustedes completen esta planilla con todos estos datos para poder consensuar y llegar al caso tipo para el cual vamos a diseñar. Entonces, yo tengo que considerar, por ejemplo, el microondas. Quizás el microondas no se use todos los días, pero yo tengo que considerar el día en el que el microondas se va a usar. Entonces, pueden usar la página web del ENRE para ver cuánto consume un microondas X, que obviamente cada uno de estos consumos depende específicamente del producto, modelo y marca del producto que tenga el usuario. Si pueden contar con fotos de los productos, mejor. Por ejemplo, las heladeras inverter son mucho más eficientes que las heladeras viejas, eh, con lo cual todo lo que podamos optimizar, mejor. Mientras más información nos pase el cliente, mucho mejor. Y muy importante, que acá está incluido, que debemos considerar como si fuese un consumo, el propio consumo del inversor. En el caso de los... Sala de espera. Ahí está. En el caso de los inversores Growatt, por ejemplo, eh, esos inversores tienen ventiladores y tienen electrónica incorporada. Eso supone un consumo. Cuando el inversor está muy demandado, seguramente se prenden los dos ventiladores y eso implica una carga mayor para el banco de baterías, con lo cual el autoconsumo del inversor es algo que yo no puedo despreciar, sobre todo para sistemas chicos. ¿Está bien? Entonces, como rango general,
para los SPF de 3000, por ejemplo, son 50 watts en reposo, que los puedo usar, los puedo considerar en uso durante las 24 horas, y hasta 70 watts los más grandes. Nosotros hemos medido en laboratorio que cuando están los ventiladores encendidos pueden llegar a consumir hasta 100 watts. Eh, con lo cual parece poco, pero en el acumulado eh, es energía que yo tengo que considerar sí o sí para el dimensionamiento de sistemas. En este punto, los inversores y la tecnología de Victron presenta una ventaja que es que consume muy poca energía, los inversores y los reguladores. Pregunta Rodrigo, ¿la columna pico cómo se usa? ¿Cuanto más alto, más tiempo está en el pico? No. Lo que quiere decir esta columna es que, por ejemplo, la heladera, que puede tener una potencia nominal de 150 watts, en el momento del arranque va a demandar una potencia de 3 veces la potencia nominal. Entonces, en el momento en que arranca la heladera, como es un motor y tiene un compresor, va a demandar hasta 450 watts, por ejemplo. Ese pico es literalmente un pico y dura muy poco. Pero si el inversor y las baterías no pueden proveer esa potencia, el inversor se va a desconectar. Con las bombas pasa lo mismo. Yo tengo una bomba cuya potencia nominal es de 500 watts, pero el pico de arranque, si es una bomba que no tiene un arrancador suave o no tiene un variador de frecuencia, puede llegar a ser de hasta 5 veces la corriente nominal. Entonces, ¿cómo trabaja esta planilla con la potencia pico? Eh, Va a asumir el peor de los casos que nunca va a suceder, pero, insisto, más vale ser precavido. Va a considerar que todos los artefactos que están acá en este listado se encienden al mismo momento. Y eso me va a dar una potencia pico total de 4,5 kilowatts de potencia. Entonces yo a la hora de elegir inversores y baterías tengo que procurar que al menos durante el pico me puedan garantizar esa potencia. Y la potencia simultánea es lo mismo, es considerar que están todos los artefactos encendidos al mismo tiempo, solo que ahora consideramos el uso de la corriente nominal. ¿Está bien? Hay muchas de estas cosas que se pueden mejorar si el usuario aprende a usar el sistema. Entonces, por ejemplo, si sabe que tiene el microondas prendido, bueno, que no prenda el aire o no sé, tratar de educar al usuario para que use bien su sistema de acuerdo a las limitaciones que tiene. Entonces, si tengo alguna otra pregunta. Pregunta José Barbuto, ¿qué pasa con las heladeras inverter? Bueno, las heladeras inverter consumen menos energía. Creo que en la planilla esta del ENRE está diferenciada la heladera inverter de la heladera tradicional. Hoy casi todas las heladeras inverter ya vienen con un calco pegado, que el cliente te puede pasar una foto de ese calco donde está el consumo. Las heladeras inverter consumen menos energía, así que no es lo mismo. Esa info de dónde la podemos sacar, lo repito, acabo de pasar un link, lo paso de nuevo. Es del ENRE, donde pueden buscar electrodomésticos y ver tanto la potencia como la energía que usan. El webinar está siendo grabado, Yamil, sí. Voy a saltear las preguntas que son muy técnicas, está bien, porque si no, no nos va a dar el tiempo hoy. Cuando terminemos el webinar, repaso lo que no leí. Y en cuanto al pico, la inverter, toda la tecnología inverter justamente no tiene picos de arranque, sino que tienen como, no son arrancadores suaves, pero no tienen corrientes de arranque. Podrías considerar que el pico es igual a la corriente nominal. ¿Está bien? De eso se trata la tecnología inverter. Bueno, ahí está preguntando Gonzalo qué parámetros vamos a revisar en baterías inversores. Es parte del webinar, tengan paciencia, ¿no? Por favor. Bueno, entonces hasta acá les quería mostrar lo que es la planilla de consumos. Voy a volver a la presentación. Entonces, una vez que definimos nuestra planilla de consumos, podemos establecer un factor de seguridad, que esto ya depende de cada uno de ustedes, que es el margen que yo me permito para consumos que no fueron declarados o usos que no fueron declarados, como para tener un changüí a la hora de diseñar el banco de baterías, que es lo que sigue. Entonces, una vez que yo definí cuál va a ser el consumo diario sobre el cual voy a diseñar mi sistema,
tengo que empezar a considerar otro tipo de cosas. Por ejemplo, la tensión del sistema o la tensión del banco de baterías. Para sistemas chicos, es decir, cuando la demanda es de menos de 1 kilowatt, yo puedo tranquilamente trabajar con baterías de 12 volt o 24 volt. Hasta 3 kilowatts quizás se pueden usar baterías de 24. Ya cuando son más de 3 kilowatts, es conveniente trabajar con baterías de 48 volt. Está bien, acá no hay una regla que lo indique, pero cuando son consumos chicos uno puede usar baterías de baja tensión. Cuando son consumos un poco más grandes pasa a usar baterías de 48 volt. Y después tenemos baterías de alta tensión, que estos son baterías que se ponen en serie para que un inversor trabaje con un banco de 600 volt o 800 volt, que ya son para demandas de, no sé, imagínense, 20 kilowatts de potencia, 30 kilowatts, 50 kilowatts o mucho más. Acá estamos concentrándonos en sistemas de baja tensión. Entonces, primero defino o pienso la tensión del sistema. Va a depender un poco de la energía que tengo que acumular. Si es mucha energía, voy a terminar decantando por baterías de 48 volt. Tengo que considerar la profundidad de descarga, que eso va a depender, como dijimos antes, del tipo de batería que utilizo, ya sea litio o plomo. La eficiencia del sistema, porque desde que la energía llega al panel, pasa por el regulador o el inversor y llega a la batería, hay un montón de pérdidas. Y también hay pérdidas cuando voy desde la batería hasta los consumos. Entonces, tengo que considerar todas esas pérdidas, porque si yo no las considero, así como si tampoco considero la profundidad de descarga, voy a terminar diseñando un banco de baterías más chico que el que necesito. ¿Está bien? Entonces, considero profundidad de descarga, considero eficiencia del sistema. Ahora vamos a volver a la planilla para ver esto. Y tengo que pensar, a la hora de dimensionar un banco de baterías, cuál es la autonomía que yo le quiero ofrecer al cliente. ¿Y a qué me refiero con autonomía? Me refiero a cuántas horas puede ese sistema suministrar energía sin el recurso solar, sin el sol o sin un generador de respaldo. Para decirlo más fácil, ¿cuántas horas me va a durar ese sistema en un día de lluvia, de mucha lluvia o muy nublado? ¿Está bien? Entonces, mientras más autonomía yo quiero ofrecer, más grande va a tener que ser el banco de baterías. Y además tengo que considerar cuál es la corriente de descarga de las baterías, es decir, cuánta corriente le voy a poder sacar a las baterías para asegurarme que puedo suministrar la potencia necesaria a mis cargas. Entonces, ¿dónde encuentro toda esta información? Bueno, en las hojas técnicas, tanto de los inversores como las baterías, yo tengo que empezar a ver y chequear las compatibilidades entre cada uno. Por ejemplo, esto que ven acá son hojas técnicas de inversores, que por ejemplo, los SPF 2000 y 3000 trabajan exclusivamente con bancos de batería de 24 voltios, mientras que el 2000 TL, 3000 TL y 5000 TL de 48 trabajan justamente con bancos de batería en 48 voltios. Y después hay inversores que trabajan con baterías en alta tensión, en un rango de tensión que en este caso va de los 160 a 800 voltios. Y esto es muy importante porque no puedo hacer trabajar por ejemplo, si es un inversor de 48 volts, no voy a poder hacerlo trabajar con un banco de baterías de 24. ¿Está bien? Entonces, tengo que tener en claro, es una, es una iteración permanente, tanto entre paneles, baterías, inversor. Yo voy saltando entre la selección de cada uno hasta llegar a un acuerdo entre los tres. No es que empiezo con uno y después paso al otro y después termino con el otro. Siempre hay como un intercambio de productos dependiendo de la necesidad y también de la disponibilidad a veces de productos. Voy a admitir más gente. Bien, entonces, ¿por qué importa la tensión del banco? Porque, bueno, no todos los inversores trabajan con la misma tensión. Entonces, si yo tengo estos son todos esquemas con baterías de 12 volts. Si yo quiero armar un banco de 24 volts, armo una conexión en serie entre esas dos baterías, las tensiones se suman y tengo un banco nuevo de 24 volts. Si yo serializo cuatro baterías de 12 volts, voy a tener un sistema de 48 volts y, por ejemplo, puedo también armar conexiones que son en serie y también en paralelo
en las cuales cuando serializo las baterías, que son de 12, llego a 24 volts, y cuando las paralelizo, acumulo más corriente. Entonces fíjense que este sistema de 4 baterías tiene la misma capacidad que solo que este banco trabaja en 24 volts y este banco trabaja en 48 volts. ¿Qué otras cosas tengo que considerar a la hora de elegir una batería? Entonces, ahora sí, si me voy a la hoja técnica de la batería, voy a encontrar que cada batería tiene una tensión nominal de trabajo. Hay muchas que ya me recomiendan cuál es la profundidad de descarga de esa batería. Y además me dicen cuál es la corriente de carga, de descarga y la corriente pico, que alguien preguntaba recién, de esa batería. Entonces, por ejemplo, para la UF5000, que es una batería de Pylontech, lo que me dice la hoja técnica es que yo puedo, yo puedo extraer constantemente hasta 100 amperes, es decir, mientras esté cargada la batería le puedo sacar 100 amperes el tiempo que yo quiera, que si multiplico esa corriente por la tensión me da 5 kilowatts de potencia. Si yo chequeo con la tabla que armamos recién, yo tengo que la potencia simultánea era de 2 kilowatts, o sea que con una sola batería yo puedo suministrar la potencia para esas cargas. Y si evalúo la potencia pico, que en este caso es de 120 hasta 200 amperes solo durante 15 segundos, llego a casi 10 kilowatts de potencia. Eh, entonces, a la hora de evaluar lo que es corrientes de arranque, yo tengo que buscar, tanto en las baterías como en los inversores, este dato, que es la corriente pico o surge power, aparece a veces también, que es la corriente que me puede dar el sistema durante una fracción de segundo a veces, o en este caso son 15 segundos, puede ser menos, pero en general está declarado hasta cuánta corriente me puede dar por un tiempo breve. En este caso, fíjense que ya solo con la potencia nominal es suficiente para esa corriente de arranque, lo cual, en este caso, con una sola batería yo estoy sobrado para alimentar al menos la potencia del sistema que vimos recién. Entonces, voy a volver ahora a la planilla, a la parte de baterías, mientras voy a ocultar esto así nadie se marea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo tengo en estos campos verdes, son los campos que yo tengo que modificar. Y los campos que están en amarillo son los que se modifican automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo establezco que quiero garantizar 24 horas de autonomía. Es decir, que la capacidad del banco sea suficiente para, eh, justamente, cuando esté cargada al 100%, poder durar 24 horas antes de descargarse. Después tengo el rendimiento del sistema, que se suele utilizar un 80%, esto es considerando todas las pérdidas que existen en el camino desde que la batería llega a los consumos. En los sistemas de baja tensión suele haber muchas pérdidas, eh, porque las caídas de tensión en sistemas de baja tensión es mucho más alta que en los sistemas de alta tensión. Entonces, esos rendimientos los tengo que considerar a la hora de diseñar el banco de baterías. Tengo que considerar la profundidad de descarga de la batería y tengo acá para elegir cualquiera de las baterías que hoy están en la lista de precios de Multi, y cada vez que elijan una, lo que van a ver es que automáticamente les van a traer los datos técnicos más importantes de la batería. Si quieren ver más detalle, pueden ir a la pestaña de baterías. Esta es una planilla que se actualiza automáticamente. Van a ver que todavía hay campos que no están completos. Es una planilla que estoy completando todos los días, pero que lleva tiempo. Y además un campo que especifica la disponibilidad en la lista de precios. Bien, así que para que no tengan que estar yendo y viniendo de la lista, pueden acá seleccionar cualquiera de las baterías y ver los datos más importantes de las hojas técnicas de las baterías. Entonces, supónganse, acá yo elegí, por ejemplo, una batería de Leoch
de 51,2 volt. Como sé que esta batería solo es compatible con sistemas de 48, con inversores de 48 volt, voy a elegir un sistema de 48 volt. Si yo elijo 24, me debería saltar una alarma siempre de que la tensión de la batería no es compatible con la del inversor, o en este caso la del sistema. Y lo que aparece a la derecha son los cálculos automáticos que consideran, por ejemplo, la capacidad objetivo, esto es, a qué capacidad tengo que llevar yo con mis baterías. ¿Y de dónde sale esta cuenta? Bueno, de agarrar este consumo diario y aplicarle estos factores de rendimiento y profundidad de descarga para llegar a la capacidad real o nominal a la que debería llegar para tener esta energía útil todos los días. Entonces, fíjense que si yo modifico la profundidad de descarga, por ejemplo, si establezco que en vez de 90 va a ser un 50%, el banco de baterías que me sugiere va a ser más grande, ¿no? Entonces, como batería de litio trabajamos con un 90%, eso está bien, la capacidad va a ser esta. ¿Qué más me dice la planilla? Me dice cuántas baterías puedo poner como máximo en serie. Como es una batería de 48 volt, no hace falta ponerlas en serie, así que como máximo una batería en serie, es decir, todas las baterías van a ir en paralelo, y me da un número total de baterías para aproximarme, en realidad para que la capacidad de la batería sea mayor a este objetivo que me puse, y me dice cuántos bancos en paralelo eh, puedo armar. Entonces, una vez que elegí la batería y el modelo, me va a decir cuál es la capacidad total final de ese banco. Y además, esta planilla me dice cuánta corriente le puedo sacar a ese banco y cuál es la potencia nominal de ese banco. Entonces, en este caso, yo tengo que como mucho le puedo sacar hasta 10 kilowatts de potencia, y si lo comparo con la potencia simultánea, veo que estoy por arriba y también lo estoy de la potencia pico. Así que en ambos casos yo estoy cubierto eh, con este sistema de baterías para los consumos que establecí acá. Cuando trabajen con baterías de 12 volt, por ejemplo, van a ver que, por ejemplo, si yo quiero trabajar con un sistema de 48, me dice que tengo que armar como máximo eh, baterías, 4 baterías en serie, y que tengo que armar 3 bancos en paralelo. ¿Por qué? Porque quizás yo no puedo usar 10 baterías en este sistema, porque todos los bancos tienen que estar en serie de A4, con lo cual van a ser todos múltiplos de 4. Entonces esta planilla también considera eso en el caso de que tengan que armar sistemas con baterías de 12 o 24 voltios. Agarré otra L8, pero es lo mismo. Voy a volver al chat, hacer alguna consulta. Consulta, la tabla de dimensionamiento queda por acá el link. Sí, cuando termine la charla la comparto por acá y también la vamos a mandar por mail todos los que se registraron en la charla. Bueno, van a ver que a la derecha hay un montón de disclaimers. La idea es que esta planilla sirva como orientación para ustedes y que no se lo tomen como una declaración jurada, porque es justamente una herramienta que tiene que servir para orientarlos y ayudarlos a dimensionar. Obviamente nos pueden consultar cada vez que hagan un diseño para que nosotros validemos o le demos una mano para este tipo de diseños. Entonces hasta acá vimos el armado de los consumos, la selección de baterías, y nos va a quedar ahora lo que es inversores y paneles. Voy a volver a la presentación. Bien. Mencioné recién lo de la autonomía. La autonomía también depende si tengo o no un grupo electrógeno, que por eso venía esta diapositiva. Si yo tengo un grupo electrógeno, no hace falta que diseñe un banco de baterías muy grande, porque siempre lo voy a tener de respaldo para los días de lluvia o días nublados. Entonces, más vale saber si existe ese generador. Y si existe, tengo que saber si tiene la opción de arrancar por contacto seco, ya que casi todos los inversores off-grid tienen este tipo de puertos para hacer encender o no al grupo electrógeno. Lo ideal es que sean de tipo inverter. Diría que ideal no, es excluyente que sea de tipo inverter o de onda senoidal pura,
porque el inversor tiene que ser capaz de reconocer la onda del generador para poder usarla para cargar las baterías o alimentar cargas. Entonces, si es un inversor que no es de onda senoidal pura, puede que o no arranque, que el inversor no funcione, o que solo se alimenten las cargas y que nunca se carguen las baterías. Y como último, por criterio de dimensionamiento, la potencia nominal del grupo debería ser suficiente para abastecer las cargas, estas que vimos recién, estos 2 kilowatts de potencia que vimos recién, y además para cargar el banco de baterías. Debería tener la potencia suficiente para hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Obviamente, para inversores monofásicos, grupos electrógenos monofásicos; para inversores trifásicos, grupos trifásicos. Entonces ahora pasemos a la parte de potencia o de inversores. A la hora de seleccionar el inversor, yo tengo que, nuevamente, asegurarme de que ese inversor sea compatible con la tensión del banco de baterías que estoy armando. Tengo que ver en la hoja técnica cuál es la máxima corriente de carga y de descarga y la corriente pico de ese inversor. ¿Por qué me importa la corriente de carga? Porque si yo armo un banco de baterías muy grande y el inversor es chico, bueno, el inversor va a tener un cuello de botella para cargar esas baterías. Entonces, si yo no chequeo que el inversor sea capaz de cargar las baterías en un día, bueno, ese inversor nunca va a poder cargar el banco y el banco va a estar inutilizado. Tengo que chequear si es un inversor que tiene reguladores incorporados o no. Hoy, básicamente, de la lista de multi, los únicos que no tienen reguladores incorporados son los inversores QMAX y los inversores Victron. Tengo que chequear la aislación. Para lugares de mucho polvo o mucha humedad, más vale elegir equipos aislados. Lo mismo para las baterías. Y si no están aislados, debo procurar un gabinete para protegerlos. Y asegurarme la compatibilidad con grupos electrógenos en caso de que sea un requisito. Entonces, estos son algunos criterios que van a tener que verificar para la selección de los inversores. Entonces, si agarro cualquier hoja técnica o voy al manual, tengo por un lado la potencia nominal del inversor, que tiene que ser mayor a la potencia de demanda que nosotros definimos en nuestro listado de consumos. Acá, así como vimos antes la corriente pico de la batería, acá vemos lo mismo para el inversor. Fíjense que acá lo que me dice es que estos inversores me dan hasta 2 veces su potencia nominal por hasta 5 segundos. Que 5 segundos es suficiente para el arranque de un motor o un aire acondicionado, una herramienta, lo que sea. Entonces, por ejemplo, para el inversor de 2 kilowatts, la potencia de arranque o la potencia máxima que me va a dar es de hasta 4 kilowatts durante 5 segundos, siempre y cuando la batería también pueda suministrar esa potencia. Y después voy a tener inversores que son compatibles con banco de batería de 24 volts y otros que son con 48. Van a ver también, o debería estar en casi todos, esto que les mencionaba antes, que es el consumo en reposo del equipo. Fíjense, no load power consumption, es decir, consumo sin cargas. Este consumo es mayor cuando arrancan los ventiladores. Es difícil de cuantificar el consumo, pero yo tomaría siempre como mínimo este consumo multiplicado por las 24 horas del día, como mínimo. Y después tenemos las máximas cargas, corrientes de carga y de descarga de las baterías. Es decir, cuánto le van a poder sacar a las baterías y cuánto le van a poder entregar a ese banco de baterías cada uno de estos inversores. Entonces, vengo al chat un segundito. Juan, para el análisis del dimensionamiento de baterías DG se recomienda una corriente de descarga de 50 amperes. ¿Esto por qué motivo? Seguramente para garantizarte la vida útil de la hoja técnica. En general, el fabricante te da los usos ideales de las baterías y, por ejemplo, en esa batería creo que la recomendada es 50, pero te dice que puedes usar hasta 100. Si la usas en 50 amperes, la vida útil de la batería va a ser mucho mayor, obviamente. La eficiencia va a ser mayor, eh, pero son recomendaciones, no es una limitación de uso. Pregunta José Pablo, ¿la capacidad de corriente pico se suma también en forma lineal con la suma del paralelo
de las baterías, sí, 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 sí. O sea, si vos tenés 4 baterías que te pueden dar 100 amperes cada una, ese banco de baterías te va a poder dar hasta 400 amperes. Si la corriente pico es de 200, te van a poder dar todas 800 amperes en esa fracción de segundo que te permite las baterías. Pregunta Pablo si hay certificado de asistencia al finalizar. No, para este tipo de webinars no entregamos certificados de asistencia. Voy a volver a la planilla. Voy a descubrir acá. Entonces, mejor vamos con los paneles y después encaramos la última parte de la planilla. ¿Está bien? Entonces, una vez que chequeé la potencia que necesito, la tensión del banco para elegir el inversor, ahora lo que me falta son los paneles solares para cargar ese banco de baterías, ¿no? Entonces, ¿qué criterios tengo que considerar yo? Primero, la condición más desfavorable. Es decir, si es un usuario que va a usar la casa, por ejemplo, durante todo el año, bueno, la condición más desfavorable es en junio, porque eso es cuando tengo la menor cantidad de horas de sol. Si esa casa no se usa en invierno, bueno, consideraré el mes de menor producción solar, de otoño o de primavera. Si es un usuario que va a usar esa instalación de manera diaria, yo con mis paneles debería todos los días asegurar la carga de esas baterías. Tengo que considerar también la eficiencia del sistema, es decir, yo tengo ciertas horas solares pico disponibles, de las cuales voy a poder usar una fracción. Y además, debería considerar los consumos diurnos, es decir, yo estoy diseñando un sistema para que cuando se termine el día, cuando caiga el sol, mis baterías estén cargadas al 100%. Entonces eso significa que yo tengo que contemplar la carga de las baterías y además todos los consumos que ocurren durante el día. No hay una forma precisa de hacer esto sin conocer el perfil de consumo, pero lo puedo estimar. Entonces, si yo calculé, por ejemplo, 10 kWh de consumo diario, bueno, lo puedo dividir por 24 y lo multiplico por 5, por ejemplo. Entonces, asumo que tengo 5 horas de sol y considero eso como mi consumo diurno. Insisto, es como un margen de seguridad adicional para tratar de garantizar que cuando se termine el día las baterías estén cargadas al 100% y de esa manera pueda garantizar esas 24 horas de autonomía que yo consideré antes. Porque si uno no considera los consumos diurnos, siempre va a estar en un déficit de carga y nunca voy a poder cargar las baterías al 100%. Este es uno de la información que trae la página que les mencioné antes, que es Global Solar Atlas. Por ejemplo, yo acá estoy ubicado ya no me acuerdo qué parte del país era, pero puse como variables que es una instalación a 30 grados y 3 kilowatts de potencia. Entonces tengo la producción diaria para cada mes del año. Para junio, 17 kWh. Para enero, 17 kWh. Para junio, 8 kWh. Entonces, por eso es importante entender en qué momento del año se va a usar la instalación. Y cuando tengo que considerar la condición más desfavorable, tengo que considerar que la producción solar no va a ser igual en cada momento del año. Entonces, por ejemplo, si yo instalo para el caso que planteamos recién 3 kilowatts de paneles, voy a estar sobrado seguramente en el verano, pero en el invierno ni siquiera voy a llegar a cargar mi banco de baterías, que era de 10 kWh. ¿Ok? Entonces, esta página recomiendo que la usen, insisto, porque da mucha información de valor. Y por las dudas aclaro, esta producción son promedios, ¿no? Es decir, esto no representa un día soleado, esto representa un día promedio en el mes de junio. En un día soleado quizás yo llegue a 9 o 10 kWh, no lo sé, pero lo que se trata esto es de información promediada. ¿Ok? Entonces, volvamos una vez más a la planilla. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Yo tengo por un lado, acá para elegir ubicación y 3 inclinaciones establecidas por default, que es la inclinación del panel. Y si se fijan, cada vez que yo modifico la inclinación o la provincia, se modifica la potencia fotovoltaica a instalar. ¿Eso por qué?
porque acá hay una pestaña que está oculta, que son en la que tengo las horas solares pico para cada provincia con distintas inclinaciones. Entonces, cada ubicación, ustedes van a tener una información bastante precisa de la producción solar del sitio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Buenos Aires y tomo una inclinación de panel de 30 grados, la planilla calcula que necesito 4,28 kilowatt pico con estas condiciones, ¿no? Primero, que se pueda cargar el banco de baterías en el peor mes del año, es decir, en junio. Se suman también los consumos diurnos, es decir, cargo las baterías y un poquito más, y se asume un rendimiento del 80%, es decir, que ese panel va a entregar el 80% de su potencia durante el día, hasta las baterías, ¿no? Entonces, después ya tengo lo que es la selección de inversores y paneles. En el lado izquierdo tengo inversores, del lado derecho tengo paneles. Una vez más, todos los productos que ven acá son productos de la lista de multisolar. Lo que están viendo acá son inversores off-grid, híbridos, porque también se pueden usar como un sistema aislado, y reguladores de carga. Y están desde el Voltronic hasta los Growatt, hasta los DG, están todos. Van a ver que algunos campos no se completan automáticamente, eso es porque todavía tengo que completar esta información. De todas maneras, esta información es información de las hojas técnicas que las tienen a disposición en nuestra carpeta de documentación. Entonces, ¿cuál es la idea de esta parte? Bueno, que ustedes puedan ver al mismo tiempo los datos del inversor y los datos del panel. Entonces, por ejemplo, yo elijo el panel de 575 de Trina, acá tengo todos sus datos, establezco una temperatura mínima y máxima y me indica cuál es la cantidad mínima que puedo poner por string, que tengo que poner por string, y la máxima que tengo que poner por string. Si cambio de panel, seguramente va a cambiar también ese dato. Y si la planilla funciona bien, me va a traer también la disponibilidad en la lista de precios. A veces algunos códigos cambian y por eso no funciona bien. ¿Está bien? Entonces, la idea es que sea lo más automática posible esta planilla. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo quiero trabajar con los Amerisolar de 580. Acá me recomienda poner como mínimo 3 paneles, como máximo 8 paneles por string. Me fijo en este inversor, que en este caso es un DY, vamos a cambiarlo. Si tengo acá, paso a trabajar con el DY off grid, a ver si funciona. Acá está. Trabajo con este inversor DY off grid de 6 kW y me indica que como mucho puedo poner 8 paneles por string. Este es un inversor que tiene 2 MPPTs, con lo cual yo podría poner hasta 16. Entonces, yo tengo acá la recomendación que me hace la planilla y después yo puedo elegir con cuántos paneles quiero trabajar. Supónganse que yo pongo 4 paneles, la planilla me va a advertir de que la potencia que elegí es insuficiente para el diseño. Obviamente esto siempre va a quedar a criterio suyo, la decisión va a ser suya, pero bueno, son recomendaciones. Entonces acá me recomienda que verifique la distribución en strings y MPPTs, y yo pongo un solo panel, no me va a advertir que estoy por debajo de la cantidad mínima de paneles. Eso ya es un trabajo posterior. Pero bueno, si yo elijo 8 paneles, estoy por encima de la potencia fotovoltaica a instalar para garantizar todo esto que mencionamos recién. Entonces, en resumen, yo voy a haber tenido, cuando terminé de usar la planilla, voy a tener un modelo de batería con el total de baterías recomendadas, en este caso 2 baterías LR51,2 volt. Voy a tener mi inversor, con el cual tengo que chequear, como vimos antes, que la potencia sea mayor a la potencia demandada. Y voy a tener mis paneles solares, que tienen que ser compatibles con el inversor. Y lo que ven acá es un gráfico muy chiquito que va a comparar la producción del sistema que ustedes eligieron contra el consumo diario y
la capacidad útil de ese banco. Entonces yo acá estoy viendo en el gráfico que en cualquier momento del año yo me aseguro poder cargar las baterías en cualquier día. ¿Está bien? Ese es un poco el funcionamiento de esta planilla que les vamos a compartir. Y antes de terminar, vamos a ver algunas cositas más. ¿Cuáles son los accesorios o componentes que no vimos hoy, pero que son parte de este tipo de instalaciones? Obviamente las estructuras de montaje, que me van a determinar en parte la inclinación de los paneles. Los fusibles o protecciones para los cables de las baterías hacia la barra de corriente continua o hacia el inversor. Nosotros vendemos los de la línea, lo van a ver en la parte de productos Victron. Vamos a ver, van a ver este tipo de fusibles, los MIDI y los Mega, los NH no. Puede haber llaves conmutadoras, por ejemplo, si no quiero hibridar el grupo generador con el inversor, tengo que tener una llave conmutadora para elegir fuente solar o fuente grupo electrógeno. Las protecciones termomagnéticas de corriente continua y corriente alterna. Cable para las baterías, que a veces vienen incluidas en la caja de las baterías y a veces no. Cable solar y el cable de acople entre el inversor y el tablero de baja tensión. Barras de distribución, que sobre todo se usan para cuando tengo muchas baterías y no puedo ir derecho desde las baterías hasta los inversores o reguladores. Y además, bueno, jabalinas para la puesta a tierra si es que no hay una puesta a tierra en la instalación. Recomendaciones. Hay un documento de Victron muy bueno, ahora les voy a compartir el link, que tiene mucha información desde teoría eléctrica hasta recomendaciones para lo que es instalaciones de sistemas off-grid. Para nosotros Victron es una referencia absoluta para sistemas off-grid y además tiene muy buena documentación y este documento que se llama Cableado sin Límites es muy formador, es muy formativo. Así que recomiendo fuertemente para el que no tiene experiencia en sistemas off-grid o incluso al que le falte un poco de experiencia en conocimientos eléctricos, les recomiendo este documento. Y les voy a empezar a pasar estos links que están acá. Para los que no saben o no se acostumbraron, tenemos una carpeta con documentación técnica, donde hay mucha información de productos y además eh, es la carpeta donde guardamos las capacitaciones que damos. Les voy a compartir ahora este, este documento que les mencioné recién de Victron. Les voy a compartir un webinar que dimos, en realidad fue un curso porque fueron 2 días de sistemas off-grid a cargo de Héctor Natera. Es mucho más completo que lo que vimos hoy, así que les recomiendo que lo vean para quien quiera un poco más de profundidad. Una presentación que dio Andy, nuestro jefe de postventa, acerca de la selección de de protecciones eléctricas en sistemas off-grid, y además un webinar también de Andy de interpretación de hojas técnicas. Así que esto va a ser parte de la presentación que les vamos a compartir, pero yo voy compartiendo por acá, por el chat, estos documentos que estoy seguro que les van a servir. Ahí compartí el de Victron, el curso de Héctor, el webinar de protecciones y interpretación de hojas técnicas. Bueno, voy a leer el chat. Consulta la tabla de dimensionamiento, queda por acá el link. Sí, ya la comparto. Ya la comparto. Les agradecería mucho que por favor nos manden feedback o comentarios de la planilla. No es fácil hacer una planilla que satisfaga a todos, pero sí la idea es que les sirva a ustedes como una herramienta de diseño, o al menos para empezar a diseñar. Así que cualquier sugerencia o observación, por favor, háganla. Y insisto con que tomen esto con la cautela que se merece, porque yo puedo tener criterios de diseño distintos a los de otro, con lo cual puede haber cosas que no estén, con las que no estén de acuerdo. Y la planilla también puede tener errores de cálculo, porque son muchas fórmulas, con lo cual sean criteriosos a la hora de usarlo. Voy a compartir la planilla
No me pidan acceso, por favor, porque no se los voy a dar. Lo que tienen que hacer es hacerse una copia de la planilla. Es decir, van a archivo, ponen crear una copia y se lo hacen en su unidad de Drive una copia. Eh, y así la van a poder usar. Es decir, cuando entren van a ver que tienen permisos del lector nada más, pero una vez que se hagan la copia, bueno, voy a intentar de nuevo. Igual si no la puedo compartir hoy, se la voy a compartir por mail. Ya la comparto y libero a los que se quieran ir. Se me hizo un poco largo hoy. Bueno, el último link es el de esta planilla de dimensionamiento. Voy a ir tomando comentarios. Pregunta José Barbuto. ¿La energía en estos sistemas off-grid la toma siempre de las baterías o se puede tomar configuración prioridad para abastecer directamente desde los paneles? Se puede establecer esa diferenciación, pero en el momento en que vos demandes más potencia de la que